Hola a todos, espero que estén bien. Hoy vamos a continuar con el seminario que estamos dando sobre psicoanálisis y matemáticas. Hoy vamos a trabajar la temática, o vamos a comenzar a trabajar la temática del vecindad y entorno. em, Estaba diciendo que normalmente en los textos de psicoanálisis no he visto muchas referencias a esto, sí en los textos más matemáticos, sobre todo cuando se está buscando los fundamentos de la topología. Nuestro abordaje hoy va a ser más o menos tranquilo, más o menos fácil, bastante introductorio. em, También porque es un concepto más o menos fácil, más o menos intuitivo, que adquiere una complicación y una dificultad. eh, em, cuando uno intenta salir de lo intuitivo y en cierto tipo de espacio. Que nosotros vamos a considerar, que yo diría que sobre todo es el espacio más esencialmente topológico, que es aquel que no tiene medida, digámoslo así. Entonces, si bien pensar una vecindad o pensar un entorno con medida es relativamente sencillo, pensar una vecindad o un entorno sin, o digámoslo mejor, en un espacio sin medida, es más complicado. Y yo me imagino que los acercamientos que ustedes pueden haber tenido antes a topología son alrededor de espacios sin medida. Por eso muchas veces la topología de superficie se llama como una especie de geometría de caucho o de goma, haciendo énfasis en lo elástico de la materialidad, ¿no? Este hecho de que uno puede quizás alar o comprimir el espacio topológico sin que eso deforme el espacio topológico. Perdón, que lo deforme, pero sin que cambie el espacio topológico, ¿no? O sea, no es que alándolo y comprimiéndolo se va a cambiar de, por ejemplo, un toro a una banda de Moebius. No funciona así. Más bien funciona que se mantiene esa propiedad. De hecho, es como lo fundamental de la topología, que se va a mantener el tipo de superficie a través de las deformaciones lineales. em, y esas deformaciones lineales muchas veces hacen que no, o digámoslo así, muchas veces se piensa que esas deformaciones lineales no incluyen una medida. Y justamente por no incluir una medida es que se pueden deformar linealmente. Entonces, está bien si no entendieron demasiado de eso, fue una introducción. La idea es llegar a ahí hoy, básicamente. Dar algunas definiciones básicas que nos van a ayudar con la vecindad y con el entorno, y hacer unas articulaciones también, sobre todo especulativas en realidad. Yo tengo mis hipótesis al respecto, pero a ustedes se las quiero presentar más como preguntas, como cosas que no están saldadas, sino que todavía nos podemos ir preguntando, pero que a mí me parece que son vías de preguntas más o menos fructíferas para pensar una clínica psicoanalítica. Em, bueno, entonces yo les voy a compartir mi pantalla. Mm, a ver. Entonces, estos son, digamos, las definiciones que yo quiero compartir con ustedes hoy. Y estas son las preguntas. Básicamente nos vamos a manejar con solo este texto que tenemos acá. Comencemos por las definiciones, por los objetivos. Me interesa definir tres cosas sobre todo. Vecindad, punto de frontera y conjunto abierto. Em, la definición de vecindad que yo tengo acá es la definición más, em, digamos, precisa. Quizás también es la definición más difícil, digámoslo así.
Vamos a ir con la definición más precisa y más difícil y después vamos a ir a una más tranquila, una más fácil. La definición más difícil es que la vecindad de un punto X, no un punto cualquiera X, o sea, usted dibuja un puntico en una hoja o en una pizarra y ahora vamos a pensar la vecindad de eso. A ver si puedo, porque creo que se están como acercando, ¿no? Entonces quizás si yo hago así no se tienen que acercar tanto. Em, a ver si aguanta uno más. Sí, parece que sí. Bien. Entonces, tenemos que definimos vecindad de un punto X como el conjunto V de vecindad, ¿no? V. Conjunto V de vecindad, donde existe un conjunto abierto A, TQ es tal que, ¿no? Tal que X pertenece a A y A está contenido en B. Entonces, a mí quizás lo que más me llama la atención al principio cuando empecé a estudiar esto es como para definir una vecindad de un punto X, ¿no? Estamos definiendo dos conjuntos adicionales, ¿no? No solo nos estamos quedando con la suposición de que existe efectivamente un punto X cuya vecindad em, vamos a definir, sino que para hacerlo tenemos que definir dos conjuntos. Un primer conjunto V, que sería el V de la vecindad, y un conjunto abierto A de abierto, ¿no? Tal que X pertenezca a A y A está contenido en B. Entonces estamos haciendo, así como estaba haciendo Aranza, estamos haciendo como una especie de, en inglés se dice nesting, eh, como poniendo uno dentro del otro, como quizás a veces se piensan como las muñecas rusas, ¿no? O las cajitas chinas que se ponen uno dentro del otro. Entonces acá, para llegar a la vecindad de X, estamos, digamos, metiendo el punto X dentro de una caja abierta A, de un conjunto abierto A, y después metiendo ese conjunto abierto A dentro de un conjunto V, que es el conjunto de la vecindad. Em, quizás a mí ahí, bueno, no vayamos ahí todavía. Vayamos con la definición de punto frontera, ¿no? Otra definición que me interesa. Bueno, mentira, conjunto abierto primero. El conjunto abierto como para poder pensar este conjunto abierto A, ¿no? ¿Qué de especial tiene este conjunto abierto A? Em, un conjunto abierto, vamos a cambiarle esto porque si no quizás nos vamos a confundir un poco más. Em, pero un conjunto abierto es un conjunto que no contiene a sus límites. Es decir, que ese conjunto tiene, digámoslo así, unos límites, tiene una frontera, sin embargo, X no contiene a su frontera. Esto quiere decir que todos sus puntos son puntos interiores. Digamos, la manera que a mí más me sirve pensar esto es pensar la diferencia, que no sé si ustedes manejan, entre círculo y circunferencia. La diferencia entre un círculo y una circunferencia es que el círculo, digamos que verdaderamente se refiere a em, todos los puntos a cierta distancia menor, o sea, respecto de un punto, todos los puntos dentro de cierta distancia de ese punto. Por ejemplo, si nosotros tenemos un círculo o sea, un círculo de punto medio O, de punto central O, y yo les digo, ok, vamos a trazar un círculo de 2 unidades de radio, ¿no? De ese círculo O, todos los puntos que estén a menos de 2 unidades de ese punto central O conformarán el círculo. La pregunta ahí es, ¿qué pasa
con los puntos que están exactamente a 2 unidades de ese centro O. Esos puntos son los puntos frontera, que son, digámoslo, en este ejemplo que estamos dando, son la frontera entre el círculo y aquello que queda por fuera del círculo. Entonces, como puntos fronteras, podemos decir que la vecindad de X, ¿no? La vecindad de ese punto frontera, contiene puntos dentro del conjunto Y, que en nuestro caso es un círculo, ¿no? Contiene puntos dentro del conjunto Y otros puntos fuera del conjunto Y. Entonces, ustedes me imagino que se pueden imaginar, o sea, ¿no? Si esa circunferencia, es decir, todos los puntos límites del círculo, es decir, la circunferencia es, todo, en este caso que estamos dando, serían todos los puntos a exactamente 2 unidades del punto central O, el conjunto de todos esos puntos. Es el punto frontera porque pues, es el conjunto de todos los puntos fronteras, es decir, es esa circunferencia, porque si nosotros trazamos, ¿no? Un conjunto B donde existe un conjunto abierto A, tal que ese punto frontera pertenece a A y A está contenido en B, esos puntos frontera, o sea, vamos a ver que algunos de esos puntos están dentro del círculo y otros, o sea, forman parte del círculo, mejor dicho, y otros puntos están por fuera del círculo. Es decir, no están del mismo lado, tomando la circunferencia como punto de referencia, el círculo está de un lado y el punto que forma parte de la vecindad de ese punto de frontera está del otro lado. Entonces está fuera, ¿sí? Básicamente tienen, los puntos fronteras tienen, en este círculo que estamos hablando, tienen los puntos fronteras que son la circunferencia, tienen la vecindad, ya te doy la palabra, la vecindad de la vecindad de la circunferencia, o mejor dicho, la vecindad de todo punto de la circunferencia tiene puntos adentro y puntos afuera. Y por lo tanto es un punto frontera. Sí, iban a decir algo. Sí, no entiendo eh, lo de la vecindad que contiene los puntos afuera. ¿Cuál Ok, sería la diferencia con los que están adentro? Sí, no entiendo esa diferencia. estoy intentando no escribir, como para que podamos hacer el ejercicio mental, ¿no? Em, entonces, imagínate, pero igual nada, o sea, no hay por qué seguir con ese ejercicio si no funciona. Intentémoslo un poquito más y si no funciona lo dibujamos y ahí va a estar muy claro. Pero, ok, primero hagamos una diferencia entre círculo y circunferencia. Imagínate un círculo, ¿no? Ese círculo nosotros no lo vamos a llamar círculo. Ese círculo que tú te imaginaste lo vamos a llamar circunferencia, que es esa línea que uno arma que es como perfectamente redonda, ¿no? Adentro, lo que está adentro de ese círculo, lo que ese círculo, perdón, lo que esa circunferencia engloba, cerca, delimita, ¿no? Eso nosotros lo vamos a llamar círculo y el límite, la cerca, la frontera, eso nosotros lo vamos a llamar circunferencia. Dentro del círculo, o sea, en el círculo, porque el círculo es lo que está dentro de la circunferencia, ¿no? Los puntos del círculo no son puntos frontera. ¿Por qué no son puntos frontera? Porque si yo armo una vecindad más o menos acotada, el hecho de que ellos estén dentro del círculo, perdón, dentro de la circunferencia, es decir, que formen parte del círculo, va a hacer que veamos la definición de punto frontera, ¿no? Vecindad de X círculo, ¿no? O sea, un X que forma parte del círculo. ¿Contiene puntos dentro del conjunto círculo? Sí, ¿no? Entonces por ahí vamos bien con la definición de punto frontera. Ahora, la siguiente condición no la va a cumplir. ¿Cuál es la siguiente condición? Fuera del círculo.
Ahí si nosotros tenemos, evidentemente, si ustedes tienen una vecindad más grande que el círculo, por supuesto que van a tener puntos por fuera del círculo. Ahora, si nosotros hacemos, digamos, una vecindad muy chiquita, ¿no? Si nosotros buscamos lo que está alrededor de ese punto dentro del círculo, de una manera muy chiquita, con una distancia muy cortita, ahí nosotros, todos los puntos van a estar dentro del círculo todavía. El ejemplo más claro sería el punto central, donde todos los puntos, de hecho, es el punto máximo, sucede eso. Pero si estamos un poquito lejos del punto central, sin todavía haber pasado la frontera que delimita la circunferencia, si nosotros estamos solo a un poquito, entonces, bueno, quizás tengamos incluso el punto central como parte de la vecindad, tendremos otros puntos, pero todavía no logremos pasar esa frontera, pasar ese límite, que es justamente o sea, ese límite es el que nos marca el fuera, ¿no? Em, entonces no es un punto frontera, los puntos del círculo no son puntos fronteras porque la vecindad de los puntos dentro del círculo, o sea, los puntos del círculo, no están fuera del conjunto circular, todavía están dentro. Esto para contrastarlo con los puntos de la circunferencia, que los puntos de la circunferencia sí son puntos frontera. Porque además de la circunferencia tener, sí, puntos dentro del conjunto del círculo, ¿no? O sea, como dentro del círculo, también tenemos puntos de la vecindad fuera del círculo, es decir, fuera del conjunto Y, que nosotros estamos diciendo que ese conjunto Y es el círculo. ¿Cuál sería el fuera? Bueno, es lo que está fuera del círculo. Y como justamente estamos hablando de la circunferencia, que es, digamos así, la frontera del círculo, si yo armo una vecindad que toma puntos más o menos, incluso más o menos con una que todavía están dentro del círculo, pero va a haber otros puntos que están fuera. ¿Por qué? Porque justamente nos estamos parando nosotros sobre la circunferencia, que son los puntos fronteras de este círculo que nosotros estamos hablando. Ujú. Entonces, Como que siguiendo esta... como que el borde, no sé si está bien dicho, incluye el adentro y el afuera de la circunferencia. Mejor dicho, el borde separa el dentro y el afuera, ¿no? Ujú, Pero ahora la vecindad de los puntos del borde, o sea, mejor dicho, las vecindades de los puntos del borde, es decir, las vecindades de los puntos de la circunferencia, esos sí tienen algunos dentro y algunos fuera. ujú. Y sería un conjunto cerrado. ¿Qué? ¿Qué sería un Sería conjunto cerrado? que sí contiene a su frontera como línea continua y a cualquier punto que esté fuera, una bola fuera. O sea, así se Pero definía según conjunto cerrado. O- pero ¿de qué me estás hablando que sería un conjunto cerrado? em, bueno, creo que igual no hemos llegado allá. De los puntos interiores, o sea, en los videos. O sea, Sí, conjuntos a ver, abiertos, hay conjuntos algo cerrados. que podemos ya empezar a hablar de un conjunto cerrado, quizás, sería la diferencia que yo estoy trazando entre círculo y circunferencia, ¿no? O sea, el círculo que yo estoy diciendo que no incluye la circunferencia, ese círculo es un conjunto abierto, que son todos los puntos, en este ejemplo que estoy dando, son todos los puntos a una distancia menor, estrictamente menor, no menor igual. Los de 2 a distancia de 2 no me interesan, de eso no estamos hablando porque esos justamente son los que conforman la circunferencia y yo estoy excluyendo la circunferencia de la definición del círculo. Y estoy diciendo menor a 2. O sea, 1 a 1.999, ese sí me sirve. A 1.9999, ese también me sirve. 1.999, eso también me sirve. El 2, ese no me sirve. ¿Por qué? Porque forma parte de la circunferencia. Si yo excluyo la circunferencia, me deja un conjunto cerrado. Perdón, un conjunto abierto.
Si yo incluyo la circunferencia, ahí tenemos un conjunto cerrado, ¿no? Como lo podemos ver, A no contiene a sus puntos frontera, ¿no? O sea, los puntos frontera de un círculo es la circunferencia, y el conjunto abierto A no contiene a sus puntos fronteras, o sea, el círculo no contiene a la circunferencia y entonces no contiene a sus puntos frontera. Y todos sus puntos son puntos interiores. En el círculo, efectivamente, todos sus puntos son puntos eh, interiores. Pero cuando tenemos puntos fronteras, ahí no. O sea, el conjunto cerrado, llamémoslo B, o C, mejor para no confundirnos con la B. El conjunto cerrado C del círculo con la circunferencia, eso sí es un conjunto cerrado porque contiene a sus puntos frontera y no todos sus puntos son puntos interiores porque los puntos frontera no son puntos interiores. ¿Se entiende hasta acá? ¿O repasamos algo? ¿O hay alguna duda? Yo todavía no entiendo. La vecindad sería lo que vos definís como el conjunto. Claro, está bien que tengas esta complicación en el sentido de que hay unos truquitos ahí que estamos metiendo, ¿no? Sobre todo, yo diría que tenemos unos truquitos cuando estamos definiendo como muchas cosas, ¿no? Para dar una definición. Em, Estamos diciendo que existe, o sea, estamos hablando de un conjunto B, ¿no? O sea, estamos definiendo el conjunto B y ahí estamos metiendo existe un conjunto abierto, o sea, Ujú. ¿en qué sentido podemos decir nosotros que existe un conjunto abierto, digámoslo así, de la nada, así ex nihilo, ¿no? Decimos de repente existe un conjunto abierto A. Es una pregunta importante esta, ¿no? Sobre todo en cuanto a cómo se hacen las definiciones dentro de matemática, ¿no? O sea, cómo de repente nosotros podemos decir que eso existe. Y eso es una pregunta quizás, no la hiciste, digamos, pero me parece que quizás parte de tu duda va un poco por ahí, ¿no? O sea, ¿desde dónde estamos diciendo de repente que existe un conjunto abierto A? ¿No? Ahí ya hay una complicación y además no solo estamos diciendo que existe, sino que estamos, digamos, definiendo esa existencia. ¿Cómo estamos definiendo esa existencia? Estamos diciendo tal que, ¿no? Em, X pertenece a. Entonces, bueno, nosotros estamos definiendo la vecindad de un punto X. Y para eso definimos otro conjunto, que no es ni la vecindad ni el punto X. Es un conjunto más bien, digamos, intermedio entre X y A. Perdón, entre X y B. Es como un conjunto intermedio este que estamos diciendo de repente que existe. Digámoslo así, existe un conjunto intermedio abierto, ¿no? Que no contiene sus límites. O sea, más como el círculo que como la circunferencia, ¿no? Existe un conjunto abierto A. Ok, ahí postulamos su existencia, ¿no? O sea, digámoslo de esta manera, nuestra ontología ahora incluye este conjunto abierto A, tal que, ok, ahora estamos definiendo, o sea, estamos dando quizás alguna propiedad de esta existencia que nosotros acabamos de postular, ¿no? Digamos, existe un conjunto abierto A que tiene la propiedad de que X pertenece a A, ¿no? Ese punto del cual nosotros estamos buscando la vecindad, nosotros estamos diciendo, bueno, ahora nosotros definimos este conjunto abierto A y nosotros estamos diciendo que X pertenece a A. Es decir, nosotros tenemos que em, postular la existencia de un conjunto em, que engloba, que abarca, que contiene, que incluye ese punto cuya vecindad estamos buscando. Y A, o sea, otra condición de A. A mí esto me parece muy interesante, ¿no? Porque para definir la vecindad, estamos definiendo todo menos la vecindad. Estamos en realidad definiendo el conjunto abierto A. O sea, de esta definición nosotros sabemos es
sobre el conjunto abierto A. Estamos diciendo conjunto abierto A tal que X pertenece a y A está contenido en B. O sea, digámoslo de esta manera. Nosotros estamos definiendo la vecindad V, el conjunto V, de un punto X, digamos, por medio de un conjunto abierto A, que nosotros mismos, o sea, cuya existencia nosotros mismos estamos postulando. Entonces, si nosotros acá tenemos un punto X, ¿no? Nosotros, ok, definición de vecindad de un punto X, conjunto B, ok, tenemos un conjunto B que no sabemos muy bien dónde va todavía, ¿no? Donde existe un conjunto abierto A, entonces, bueno, quizás hagamos esto, ¿no? Tenemos por otro lado, en principio, ¿no? Esto después lo vamos a modificar, pero por otro lado tenemos un conjunto B. Tenemos un punto X y tenemos un conjunto B. Yo escribiéndolo mal a propósito, ¿no? O sea, como si yo no supiera de qué se trata la cosa. Pero me parece que así a veces ayuda un poco a entender, ¿no? Entonces tenemos un punto X por un lado y un punto B que no sabemos muy bien dónde dibujarlo todavía, así que yo lo dibujo mal a propósito para que veamos. Conjunto B, donde existe un conjunto abierto A, ok, bueno, entonces vamos a acá. V, donde existe un conjunto abierto A. Yo lo trazo así, quizás para que se muestre que es un conjunto abierto, en el sentido de que, nada, que no incluye, no estoy marcando como la frontera, sino más bien lo que, digamos, lo que está dentro. Entonces, acá veamos la definición de nuevo, ¿no? Conjunto V, vecindad de un punto X, ok, bueno, tenemos el punto X, tenemos alguna noción de vecindad. Conjunto V, ya lo dibujamos. Donde existe un conjunto abierto A, eso también lo dibujamos, ¿no? Ahora viene la parte que digamos que tendremos que corregir mi dibujo. Entonces, tal que X pertenece a A. Bueno, entonces tendremos que nada, tener como una especie de noción de pertenencia. Em, Nosotros la noción de pertenencia la vamos a pensar como inclusión. Lo digo porque, bueno, quizás hay diferentes maneras de pertenecer, ¿no? Inclusión sería una manera. Entonces, bueno, entonces yo acá dibujo, tenemos que como que corregir un poco las cosas. Entonces tenemos un conjunto V, que es como el más grande, donde existe un conjunto abierto A, tal que X pertenece a A y A está contenido en V. Esto es lo que estamos hablando, ¿no? Esta es la definición de vecindad del punto X. A través de, por medio de, en virtud de, a la luz de, el conjunto abierto A. Em, Esa básicamente es la idea de la definición de vecindad. También se le dice entorno. También en inglés se llama neighborhood, que es justamente la palabra que se usa como personas, ¿no? De hecho, neighbor es vecino, ¿no? Entonces, neighborhood es el lugar donde viven los vecinos. Y esa es un poco la idea que nosotros estamos trazando, ¿no? A mí me parece interesante que, bueno, acá en realidad pudiéramos decir que hay quizás dos tipos de vecinos, ¿no? O sea, están los que forman parte del conjunto A y los que forman parte del conjunto B, pero no del conjunto A, ¿no? O sea, em, quizás nosotros pensando más o menos intuitivamente podamos decir que,
O sea, hay como dos niveles de vecino acá. Hay un nivel de vecino Y, Y, ¿no? Em, que forma parte todavía. A ver, porque ustedes deben estar viendo eso muy chiquito. Ahí se debe ver mejor. Y, ¿no? Esto no parece mucho una Y, parece más como una R. Pero bueno. Em, Tenemos el vecino Y, que es como más cercano, ¿no? Porque todavía forma parte del conjunto abierto A. Y después tenemos el vecino Z, que es más lejano, porque ahí no forma parte del conjunto abierto A, solo forma parte del conjunto V, que es la vecindad. O sea, sigue siendo vecino, pero es como menos vecino. O quizás está por fuera del conjunto abierto A. Y quizás solo para, bueno, tener algunas otras ideas. eh, Acá también he dibujado quizás para tener la idea de un punto frontera, bien un punto exterior, ¿no? Que el punto exterior no sería vecino, o sea, no forma parte de la vecindad. Las nociones matemáticas por ahora se entienden. No digo tanto como su uso o su aplicación o para qué nos servirá todo eso, pero espero que, bueno, que por lo menos tengamos eso asentado. Em, de ser así, hoy, digamos, la idea es solo quizás empezar a pensar para qué nos sirve esto para el psicoanálisis, es decir, empezar con la parte de y psicoanálisis del seminario de psicoanálisis de matemáticas y psicoanálisis. em, y ya la semana que viene sí empezar, por ejemplo, con el otro texto que les había enviado, em, que es más complejo, em, donde trabaja la noción de vecindad con respecto a este problema que yo les vengo más o menos señalando, indicando, imponiendo, de los números reales. Ahí viene Yana. Entonces, tenemos los números, no sé si no, ahí está, buenísimo. Pensaba que quizás le había dicho que no podía entrar. Voy a esperar a que entre Yana como para hacer un pequeño resumen, para no estar tan... Em, entonces decía, la semana que viene vamos a trabajar este texto donde hace una articulación de esto que trabajamos hoy con los números reales. Que yo les vengo como diciendo que es a lo que vamos a trabajar, o que hemos estado trabajando, quizás cuestionando un poco más que em, aceptando. Em, Todo esto básicamente, no sé si han visto que tiene el trasfondo de em, quizás pensar si, esto ya es una pregunta más filosófica, ¿no? Pensar si la materia es continua o si es más bien como discreta. Porque con los números racionales tenemos la idea como una especie de corte, ¿no? O sea, incluso la barra esta, eh, me parece muy interesante que también en la lingüística se utilice, ¿no? Eh, Justamente la idea de signo en la lingüística incluye una barra similar, ¿no? Entonces, tenemos quizás la idea de una barra, eh, y después de llegar finalmente a la idea de una barra que divide dos componentes, ¿no? Que incluso la barra acá pudiera ser la misma circunferencia, ¿no? Que divide los elementos A, Y, X y Z del elemento E. Allí también hay una idea como de diferencia tajante. Em, ¿Hasta dónde llega eso? Y esa barra después se puede como deshacer de alguna manera para llegar a pensar quizás los números reales, eh, a través de quizás alguna noción de vecindad. Por ahí estamos, digamos, metiéndonos.
em, para poder pensar si efectivamente se trata, eh, o sea, o por lo menos para poder proponer dos modelos, ¿no? Un modelo donde efectivamente se trata de una continuidad exhaustiva de cada uno de los diferentes puntos, que a su vez se puede penetrar infinitamente en cada uno de esos diferentes puntos, como en los números reales, que yo puedo de repente decir 2.389, 2, 9, 0, 4, 7, 6 y asumir que eso sigue al infinito. O si efectivamente yo me tengo que limitar a los números que yo puedo enunciar finitamente. em, eh, o que puedo definir, por ejemplo, como el cociente, es decir, la división, ¿no? La división entre dos números que puedo, a su vez, definir de una manera finita. Bueno, hago el breve resumen, ¿no? De esto que estábamos trabajando. Entonces decimos que definimos la vecindad V, que es el círculo grande. Definimos la vecindad V como vecindad V de los puntos. Acá podemos decir, por ejemplo, de los puntos X e Y. Entonces tenemos la vecindad V de los puntos X e Y, tal que em, X e Y ambos están dentro del conjunto abierto A, ambos pertenecen al conjunto abierto A, y ese conjunto abierto A está dentro del conjunto V de la vecindad. Dentro de la vecindad también trazamos el conjunto Z, que si bien forma parte de la vecindad, forma parte del conjunto abierto A y el conjunto, perdón, como lo hacen X y Y. Y también dibujamos un punto F que está justamente en la frontera de la vecindad, es decir, su vecindad, bueno, que capaz también podamos dibujar, ¿no? Como para despejar esa duda. Y aprovecho y incluyo llaves para diferenciar entre los conjuntos y los puntos, ¿no? Entonces, yo ahí dibujé un conjunto abierto B. Ven que ahora a los conjuntos B, A y B le puse unas llaves, ¿no? Como para ver que son conjuntos, como para que sea más fácil eso. Entonces, ahora tenemos la frontera F, el punto fronterizo F, que forma parte del conjunto B, y en el conjunto B podemos ver que algunos puntos del conjunto abierto B forman parte de la vecindad V, pero otros no lo hacen, otros están por fuera de la vecindad V, ¿no? Em, bueno, espero que se vea. Y después tenemos el otro punto E, que es el punto exterior a la vecindad, o sea, el punto no vecindario. Eh, Caro, ¿tú querías decir algo? Sí, te quería preguntar, ¿qué pasaría si el conjunto A fuera cerrado? Z, por ejemplo, no estaría dentro de la vecindad. Ok. Em, el problema que tiene tu pregunta es que no es procedente, digámoslo así, no aplica. ¿Por qué? Porque justamente en la definición se define como abierto. Ujú, Entonces no hay posibilidad de que sea cerrado. Ahora, tu pregunta igual me parece buena. No sé si bien no procede desde el punto de vista de la definición. em, sí me parece buena como para poder pensar, bueno, pero ¿por qué tiene que ser abierto? ¿No? Que sería el otro costado de la pregunta. No tanto qué pasaría si es cerrado, sino por qué tiene que ser. O sea, qué pasaría si es cerrado no existe, no se puede. Pero sí nos podemos preguntar por qué tiene que ser abierto, ujú, ¿no? De hecho, esa pregunta nos hace otra pregunta mayor, ¿no? ¿Por qué definimos dos conjuntos? Porque justamente, digamos, creo que lo que estás pescando es que
estamos definiendo dos conjuntos, uno de los cuales tiene que ser abierto. Pero ¿por qué no definimos uno y ya? O sea, por ejemplo, uno abierto o quizás uno cerrado, no sé. Em, yo no estoy muy seguro, lo voy a buscar más para la próxima. A mí esas preguntas me parecen buenas preguntas. Yo también me las he estado haciendo, pero no he logrado la respuesta todavía. La respuesta que sí he logrado y que puedo quizás ofrecer en este momento es que si nosotros pensamos, ¿no? A ver, si nosotros, porque, a ver, ¿cuál es la diferencia, no? Pensemos cuál es la diferencia entre el conjunto abierto y el conjunto cerrado. La diferencia serían, por ejemplo, los puntos F, los Sí. puntos fronterizos, ¿no? O sea, ¿por qué necesitamos primero deshacernos de los puntos fronterizos para después retomar los puntos fronterizos, ¿no? Tu pregunta en su formulación original es por qué no podemos tener primero puntos fronterizos y también después puntos fronterizos. Porque necesitamos primero deshacernos de los puntos fronterizos para después retomar los puntos fronterizos. Em, si yo entiendo bien, tiene que ver un poco con la idea de em, que cuando uno está trazando una vecindad, se tiene que trazar un límite, pero se tiene que trazar un límite como en segunda instancia para que, digámoslo así, el conjunto B no pueda achicarse completamente y, digámoslo así, eh, Hemisferio infinito. eh, infinitamente pequeño, ¿no? O Ujú. sea, de que uno pudiera hacer como esta idea, ¿no? Como de, eh, porque tras todo esto está la pregunta de, bueno, pero ¿y qué distancia tomamos? ¿No? Esa es quizás una pregunta, em, porque vecindad, o sea, vecindad de cuántos metros, digámoslo así, ¿no? Em, por ejemplo, ahora nosotros tenemos la idea como de una comunidad global, ¿no? Como si nuestra vecindad fuese em, todo el mundo, ¿no? Ujú. Pero es muy diferente pensar que la vecindad sea todo el mundo a que la vecindad sea, eh, por ejemplo, Argentina, o por ejemplo, Buenos Aires, o por ejemplo, en mi caso, el barrio Retiro dentro de Buenos Aires, o sea, una localidad dentro del barrio de Buenos Aires. Em, eso por un lado, como, nada, mi hipótesis, ¿no? No estoy diciendo que esto sea así. Acá no, como para evitar un poco ese cerramiento que terminaría siendo, o sea, mi vecindad soy yo mismo, ¿no? Para evitar un poco eso, quizás por eso se intercala esa noción intermedia. ¿Y por qué abierto, no? Como para deshacerse justamente de la pregunta por esos puntos. Bueno, pero ¿qué pasa si estamos hablando de un punto F? Ese punto F, em, pues acá, como nosotros estamos trazándolo así, como en el espacio, quizás es más, em, o sea, es una manera de verlo. Pero si después nosotros pensamos otra, ¿no? Em, yo aquí dibujé otro espacio Q y yo tracé una frontera acá. Y yo pongo acá otro punto R. Y tengo, esto Q es un conjunto, así que llevo así. El punto R forma parte del conjunto, o sea, es vecindad del conjunto S o del conjunto T, ¿no? O sea, ese tipo de pregunta. Me imagino yo que quizás el problema del conjunto abierto tiene un poco que ver con eso.
Pero de nuevo, no estoy seguro, investiguémoslo un poco y lo seguimos tratando. Igual ahora, con el ejemplo que diste, no sé si puede ser, pero si fuera cerrado, me recuerda un poco al esquema del huevo de Freud, que se diferencia de adentro y la afuera, a diferencia de la inmixción por ahí, que no se puede distinguir qué es de adentro, qué es de afuera. Sí, o sea, creo que por ahí van como las ideas, ¿no? O sea, a ver, no estoy muy seguro, o sea, acá se puede distinguir si es eh, de adentro o de afuera, de hecho está dentro del conjunto X, ¿no? Lo que no se Sí, sabe muy bien es si forma parte de una parte del adentro o de la otra parte del adentro. Sin embargo, esta pregunta que hiciste es más como para este punto F, ¿no? Em, sí, en general, los puntos fronterizos tienen esa, digámoslo así, duplicidad, ¿no? Em, de que su vecindad em, tiene puntos dentro del conjunto y tiene puntos fuera del conjunto. Bien. Em, entonces, justamente al postular que tiene que ser un conjunto abierto, nos metemos con ese problema, o sea, mejor dicho, o sea, nos salvamos, nos ahorramos, no nos metemos con ese problema de si se trata de un dentro o de un fuera, o si pertenece al conjunto o si no pertenece al conjunto. Porque en el conjunto abierto, ¿no? Eh, digamos, no contiene sus puntos fronteras, o para decirlo de alguna manera, todos sus puntos son puntos interiores. De hecho, a ver si... Deme un segundito. No, eso nomás, digámoslo así. O sea, todos sus puntos son puntos interiores, ¿no? Entonces, justamente lo que nosotros em, estamos asegurándonos esto, ¿no? O sea, que X pertenece a A y que A después puede estar contenido en B. Quizás el problema que nos ahorramos em, definiendo vecindad sin el conjunto abierto A sería justamente bueno, pero ¿qué pasa si estamos hablando de un punto frontera X? O sea, si este punto X es justamente un punto frontera. eh, digamos, no queda tan claro, ¿no? Que X pertenece a A o que, perdón, que X pertenece a B o que que X está contenido en B. Y sobre todo porque acordémonos que cuando tenemos la idea de la vecindad, no estamos hablando de un punto. De hecho, a mí una de las cosas que me parecen como más interesantes para pensar con la idea de vecindad, ahora no lo puedo hacer, pero si tuviese un borrador, pudiera como borrar este punto, ¿no? Entonces ahí yo pudiera quizás tener por lo menos la idea, imagínenselo si lo borro, ¿no? La idea quizás, o podemos tener la idea de de una vecindad, un punto ausente, ¿no? Imagínense que yo acá borré el punto X, ¿sí? Yo lo borré. Cuando se borra el punto X, se borra la vecindad del punto X.
¿no? Esto, nada, por esto nos llaman pseudo-matemáticos, em, sofistas, etcétera, ¿no? O sea, esto no sé si esto es matemática, de hecho, no sé, yo este problema no lo he encontrado. Em, pero a mí me parece un problema interesante, ¿no? Para poder pensar estas definiciones, como que, bueno, ¿y qué pasa si borramos ese punto X? Em, yo diría que sigue habiendo una vecindad, ¿no? Pero es una vecindad como muy curiosa sin ese punto central. Em, por ejemplo, es la pregunta eterna por el sucesor dentro de una institución psicoanalítica, ¿no? O sea, ya cuando el maestro no está, ¿se seguirá haciendo vecindad en la ausencia del maestro? ¿O se tendrá que alguien más venir a ese lugar de maestro? O con el padre de la horda, ¿no? El padre de la, o sea, Freud lo resuelve con tótem y tabú. Freud dice, o sea, se muere el padre y Freud dice esto, o sea, básicamente, tótem y tabú es esto. El padre está muerto y la vecindad queda de los hermanos, que ninguno de ellos se atreve a meterse a ese lugar medio del punto central a partir del cual se arma toda la vecindad. Eso visto del lado de los hermanos. em, si lo ven del lado del padre, yo ahí metería quizás el concepto de como del chivo expiatorio, ¿no? De ese que se tuvo que morir para que nosotros ahora podamos armar vecindad en su ausencia. ¿Algo más? Bueno, entonces les vuelvo a compartir pantalla para que quizás podamos pensar estas preguntas que a mí me interesa que quizás podamos ir pensando en conjunto. Em, la primera es, aquello que se asocia a partir de una formación de lo inconsciente, ¿está en la vecindad del pensamiento latente que produjo la formación? Las voy a leer todas y después nos metemos una por una. La segunda es, si la interpretación es un corte, ¿divide la vecindad? Y la tercera es, las superficies topológicas, ¿cómo son vecindades? Yo acá les estoy dando ya la pregunta, no les estoy diciendo si son o no. Perdón, yo les estoy dando la respuesta. No les estoy diciendo si son o no, les estoy preguntando cómo son. O sea, me interesa que postulemos que son. em, y la pista que les doy es ver los grupos fundamentales, que los grupos fundamentales son estos cuadrados que utiliza Lacan para pensar las diferentes superficies topológicas, ¿no? No sé si los han llegado a ver. En el seminario 16, si les interesa este tema, en el seminario 16 hay una clase interesantísima donde él trabaja esto. em, y postula, nada, a su manera, no es que dice, este corresponde a este corresponde a este corresponde a este, pero postula una correspondencia entre las diferentes superficies topológicas y los diferentes objetos A, creo que es. Tipo, por ejemplo, quizás la esfera corresponda al objeto oral. Quizás el toro corresponda al objeto anal. Y así.
eso no nos vamos a meter ni hoy, bueno, quizás otro día, pero hoy no. Em, entonces vamos con la primera de estas. Aquello que se asocia a partir de una formación de lo inconsciente está en la vecindad del pensamiento latente que produjo la formación. Eh, Espero que se entienda la pregunta, ¿no? O sea, em, se sueña con... eh, nada, se sueña con estar corriendo, con una figura terrorífica detrás, y la pregunta es eh, si está en la vecindad aquello que verdaderamente quiere decir el sueño, ¿no? O sea, aquellos movimientos inconscientes, aquellos pensamientos latentes oníricos, eh, que estando reprimidos o estando sofocados o no pudiendo expresarse dentro de la conciencia, encuentran dentro del sueño una posibilidad de expresión, ¿no? Em, ¿Alguien quiere comentar lo que piensa? Acá yo diría que no hay, digamos, opiniones o posturas. Creo que no sé si hay respuestas correctas. Em, ¿Alguien quiere decir algo? Yo, por ejemplo, pienso que sí, ¿no? O sea, a mí me parece que estaría bastante lógico pensar que em, en la formación de lo inconsciente justamente eh, lo que se expresa es algo que está en su vecindad. O sea, acá, a ver, acá yo diría que si lo que expresa el sueño es X, la pregunta que quizás yo tendría es si, o sea, si se está expresando Y o si se está expresando Z. Pero entiendo yo que tiene que haber cierta cercanía eh, entre aquello que un sueño expresa o aquello que una formación de lo inconsciente expresa y aquello que la formación del inconsciente expresa, ¿no? Pero en los dos sentidos, o sea, el contenido manifiesto y el contenido latente. ¿No? Ambos son expresados por el sueño, ¿no? Em, la pregunta es, ok, ¿qué relación tiene el contenido manifiesto y el contenido latente? Quizás la idea de vecindad sea una manera interesante de pensar la relación entre em, contenido manifiesto y contenido latente, y ahí lo que entonces tendríamos es una idea como de distancia, ¿no? De distancia entre el contenido manifiesto y el contenido latente, donde lo que estamos diciendo es que es una distancia corta. No sabemos muy bien qué quiere decir corta. De hecho, ahora que estoy diciendo esto, me acordé que no nos habíamos metido con todo el tema de la distancia y de la métrica y eso, pero bueno, después nos meteremos ahorita, pero sigamos con esta idea de que hay una distancia corta, ¿no? Entre el contenido manifiesto y el contenido latente. Y nada, por lo menos como yo estoy trabajando eso dentro de la pantalla analítica, esto lo estaba comentando, ¿no? De la tesis doctoral, eso quizás nos permita a nosotros pensar en términos como de espacios, ¿no? Como quizás de territorios, de suelos, de em, una idea de eso, como de cercanía entre el contenido manifiesto y el contenido latente, con quizás la idea de que en una vecindad nosotros no tenemos todos los puntos desde el inicio, sino que de repente los puntos van como apareciendo dentro de un análisis, se van como revelando, se van como em, los puntos latentes, ¿no? O sea, antes estaban latentes y después llegan a florecer. Entonces empieza a ver la idea como de que yo efectivamente pudiera trazar otros puntos, ¿no?
Entonces yo acá puedo trazar el punto, quizás el punto W, que es el fruto de la interpretación analítica de una formación de lo inconsciente. O sea, empieza a haber otro punto dentro de esa vecindad. De hecho, también nos pudiéramos preguntar, por ejemplo, si el punto X, a ver, si el punto X es el sueño, ¿no? O sea, el contenido manifiesto del sueño. Si nosotros a través de un análisis analizamos el sueño y qué pasa si el contenido latente es el punto E. Si nosotros seguimos pensando que tiene que haber una especie de vecindad entre el punto, eh, entre el contenido manifiesto y el contenido latente, entonces tendríamos que ampliar el conjunto V de la vecindad, ¿no? Para que ahora contenga a E, que es el contenido latente, ¿no? Nosotros tendríamos que eh, hacer como algo de este estilo, ¿no? No sería precisamente así, pero espero que como que se entienda, ¿no? Para que tanto el contenido manifiesto como el contenido latente formen parte de la misma vecindad. ¿Ibas a decir algo, Aranza? Sí. Y que si para esto justamente, ¿no? Que pones el ejemplo de qué tal que si después de del trabajo de la interpretación, etcétera, vemos que hay un punto E o exterior, pero también en uno de los videos venía que existen conjuntos que no son ni abiertos ni cerrados, o sea, que, se puede, que existen, o sea, que no son contrarios, que pueden existir a la par, que hay como un dibujito en no sé Ujú, si se alcanza a ver, este de aquí. Ay, mi lápiz, no lo puedo encontrar, ahí está, ahí está. ¿no? Sí, Y eso y ahí habilitaría, lo dejas un segundo, ahí como que la idea es que la línea cortada es ajá, abierta, mientras que la línea íntegra es cerrada, ¿no? Entonces tenemos ajá, como mitad abierto, mitad cerrado. Entonces no es ni abierto ni cerrado. y no sé si eso también habilitaría esto que dices ahorita. O sea, no pensarlo como Pudiera ser. completamente cerrado, sino que puede haber dentro fuera. Pero ojo, porque igual con el conjunto abierto no es que pueda haber eh, dentro o fuera. De hecho, es que todo es dentro. Más bien con el conjunto cerrado es que hay la distinción entre dentro y fuera. E igual sigue siendo una distinción. Son los puntos fronterizos los que cada uno, o sea, la vecindad de no, no es que los conjuntos fronterizos son dentro y fuera, es que la vecindad de los conjuntos fronterizos es dentro y fuera. Sí, solo para precisión. Pero sí es como interesante en ese sentido también, como de introducir esta idea de que em, incluso pudiera ser que a partir de la formación de lo inconsciente, una partecita de ese conjunto medio cerrado, medio abierto, ¿no? Dentro de ese conjunto medio cerrado, medio abierto, una partecita del conjunto abierto, como que quizás se cierre porque se encuentra ese concepto fronterizo, como como el concepto latente, ¿no? La idea latente se manifestó, se interpretó, entonces ahora se cierra una partecita del conjunto fronterizo. Sí, sí, sí. Porque la idea es que las interpretaciones de nosotros trazan esta especie como de puente, ¿no? A veces pudiéramos decir que quizás lo revela, pero quizás eso es como más complicado porque supone que ya estuvo ahí desde antes de nuestra interpretación y que nosotros lo que estamos haciendo es como de revelando una verdad. Eh, no me parece que en este momento cambie mucho la idea, pero bueno, yo quizás prefiero traza en el sentido de que no, no es que ahora estamos con como el conjunto verdadero, sino que bueno, es un conjunto que ahora sirve un poco mejor de lo que lo servía antes. Pero entonces quizás la idea de vecindad nos permite pensar la asociación de otra manera.
eh, pensándolo como en términos de cercanía, ¿no? O de puentes que se están trazando entre uno y el otro. Entonces, quizás no teniendo tanto la idea de profundidad, ¿no? Como si cuando yo tengo el sueño, entonces yo voy yendo hacia lo profundo, ¿no? Para que el paciente pueda ver verdaderamente de lo que se trata ahí, ¿no? Sino que más bien, bueno, manteniendo esa especie de distancia, como una especie de superficie donde se van trazando nexos, donde se van trazando asociaciones o cercanías, conjuntos de vecindad más o menos cercanos. No, una idea que quizás me pareció interesante. Y esto, ya te doy la palabra, Maxi. eh, Esto quizás también sirva como para el ombligo del sueño, ¿no? Como que justamente ese punto, acá no sería el punto del sueño, ¿no? Sería más bien el punto, el contenido latente. Esto sería como un contenido latente inaccesible. Sí, Maxi, perdón, ¿qué ibas a decir? Eh, Vos sabés que estaba pensando en un caso que tuve en las prácticas, pero lo voy a decir en estos términos como para no meter lo particular, digamos. ¿Quieres que siga grabando También o me da quieres la que pause impresión... la grabación? No hay problema. Eh, Me parece que esta cuestión puede servir, por ejemplo, también para el analizante, en esa, bueno, para ambos también, en esa situación en la que uno puede decir, che, quizás esta X no puede tener que ver con Z, y quizás el analizante te puede decir, no, la verdad que no, nada que ver. Entonces vos ya sabés que por ahí ese Z no es, no es vecino, digamos, no forma parte de la vecindad, como para saber, para empezar a circunscribir también. Si está dentro, ¿no? Si es un punto interior. Claro, es algo que me Claro, me pasó a parece mí. súper. Fue como, ¿No? che, esto es... Y yo estaba seguro que era parte de la vecindad. Es como, esto tiene que ver con Z. No, la verdad que no. Se me ocurrió que también puede funcionar en ese sentido. Sí, me parece que, es una buena manera de pensarlo, ¿no? O sea, como si más bien se tratara como de acotar, no de expandir, como hicimos con la E, cuando descubrimos que efectivamente iba por ahí la cosa, sino más bien como de acotar que no se trata de Z. Sí, está muy bien esto que dices. Siempre nada, teniendo como esa especie de asterisco necio de que, bueno, pero uno en verdad no sabe si efectivamente eso que el paciente dice, ¿no? Irá por ahí o no. Está bien, sí, pero es bueno sí pensar como que, bueno, sí que capaz eh, ahí incluso yo diría que, digamos, si Z ya se ha establecido como un elemento del caso, ¿no? No es una Z que yo estoy introduciendo aquí ahora, ¿no? Sino que sí, tú como analista intentaste hacer esa interpretación entre dos elementos diferentes del caso, que ya establecidos por un caso, ¿no? Intentaste hacer esa, digámoslo así, intentaste verificar la vecindad em, donde coexisten ambos elementos. El paciente te dice, no, no, mira, eso no forman parte de la misma vecindad. Quizás ahí la pregunta no es solo, o sea, sobre el acotamiento, sino, ¿y ahora a qué vecindad pertenece Z? ¿No? Porque nosotros, como la manera que yo lo dibujé, em, habilita, ¿no? A que haya como un por fuera. Yo no sé si en el análisis hay ese por fuera. Yo quizás apostaría a que no, a que todo forma parte de algún territorio o de otro, o todos los puntos que nosotros podemos establecer forman parte de algún territorio o de otro, de algún campo o de otro.
Entonces quizás ahí em, no solo la intervención, que en verdad es una intervención, o sea, tú intentas una intervención, es una intervención más o menos eh, lograda, incluso diría, o sea, porque no es una intervención fallida, o sea, es una intervención lograda en el sentido de que se logran despegar dos cosas que parecían antes estar juntas. Entonces ahí tú logras despejar dos cosas y quizás la otra pregunta que pudieras hacer después de eso es, bueno, y entonces, ¿con qué tiene que ver Z? O sea, porque yo pensaba que tenía que ver con X. Y si no tiene que ver con X, entonces yo no sé tanto con qué tiene que ver. ¿No? ¿Me comentas un poco? O sea, ¿me puedes hablar asocias libremente alrededor de Z? ¿No? O sea, ¿me comentas un poco de, empiezas a trazar un poco la vecindad de Z, que incluso como que abre otro camino dentro del análisis? O sea, es un momento, pudiéramos decirlo así, de división subjetiva en el sentido de que se arman dos, ¿no? Se dividió, o sea, se pensaba como que antes era uno, ahora hay dos. Y a mí me parece que no solo es importante esa división, sino también, bueno, ¿y qué pasa? Esto divide, o sea, sobre todo con el elemento que ahora queda como guindando, que ahora queda como por fuera. Empezar a trazar ahora ese territorio, ese tipo de sentido. ¿Sí? Y en ese sentido también pudiéramos pensar con E, ¿no? Porque estamos achicando el conjunto, con E estamos expandiendo el conjunto. Eh, y en nuestro caso nosotros teníamos un E ahí como medio suelto, como que no pertenecía a nada. Pero en otro caso, E pudiera a su vez formar parte de un conjunto, ¿no? Eh, del conjunto de, no sé, las relaciones de poder donde el paciente siempre quiere quedar, no quiere, no, donde el paciente siempre queda como inferior para que la otra persona lo controle. Y para tampoco. Queda como inferior con la otra persona controlándolo, ¿no? Eh, ¿Qué pasa con ese territorio cuando se expande, ¿no? Como cuando la vecindad de X empieza como a comerse, a apropiarse de, a incluir, a fagocitar ese otro territorio, ¿no? A mí me parece que son movimientos que se dan dentro de un análisis. Esto en realidad nos mete, ya respondimos la segunda de estas. La segunda pregunta era, si la interpretación es un corte, divide la vecindad. Esto es de lo que hemos estado hablando, ¿no? Em, de hecho, esto fue lo que dijo Maxi, ¿no? Yo estaba yendo quizás yo estaba quizás pensando otra cosa, pero lo que dijo Maxi me parece que es un ejemplo muy bueno de esto, ¿no? De decir sí, sí la divide, eh, y quizás pudiéramos agregar, y conviene después empezar a trazar eh, cada una de esas vecindades divididas. Digo, porque además, si nosotros pensamos que nuestro trabajo se da como en un entre, como en un sentido entre el analista y el analizante, también es muy importante cuando nosotros vemos que nosotros estábamos equivocados, ¿no? Y decimos, ah, bueno, entonces necesitamos recalcular, necesitamos reconfigurar el asunto. Eh, y nada, es preferible que eso lo hagamos con el paciente que sin él. Em, Y acá está, como para ir pensando en la relación entre superficies topológicas y vecindades. Eh, pues se acuerdan que, digamos, en los meses que nos quedan, vamos a estarnos más bien acercando a las superficies topológicas del toro, el cilindro, el crosscap, la banda de Moebius, la botella de Klein. Em,
eso por un lado, o sea, como que dentro de nuestro curso tiene un sentido esto, o sea, estamos dirigiéndonos hacia eh, esos objetos topológicos. Em, pero después, por otro lado, también en general, cuando los matemáticos estudian topología, empiezan por estudiar la vecindad, ¿no? No sé si empiezan, pero antes estudian las vecindades. Entonces, esta pregunta era más como para que ustedes también se puedan ir preguntando, bueno, ¿qué tienen que ver las vecindades con las superficies topológicas? Em, entonces yo acá, antes les había escrito que quizás esto era un grupo fundamental. Entonces, la idea de acá, de este grupo fundamental, es que es, a ver, ven como las dos flechas están como las dos hacia arriba, ¿no? La idea acá es que esto ahora este lado acá se va a pegar con este lado acá. Yo acá, digamos, no es que precisamente lo puedo hacer, ustedes no van a ver nada, ¿no? O sea, pero la idea es como hacer esto un poco, ¿no? Bien. Entonces, las flechas lo que nos dicen es que es ese tipo de pliegue. ¿Por qué? Porque habría otro tipo de pliegue, por ejemplo, si yo hago así, ahora tenemos uno hacia arriba y uno hacia abajo. Pero cuando yo los voy a pegar, yo necesito que las dos flechas tengan el mismo sentido. O sea, está todo bien que cuando yo lo escriba vaya uno hacia arriba. Sí, exactamente como hiciste, Lanza. Está buenísimo que cuando yo lo escriba haya uno hacia arriba y uno hacia abajo. Pero cuando yo... Pero iba a decir que cuando yo las realizo o cuando yo la hago o cuando yo la construyo, pero en realidad ya esta es la construcción. O sea, acá no hay más nada que hacer. Nosotros lo podemos hacer porque a veces nos cuesta, ¿no? Entonces nosotros tenemos que efectivamente darle la vuelta. O sea, acá lo que tendríamos que hacer, ¿no? Es dar una vuelta como así, que es como normalmente se hace en la banda de Moebius, ¿no? Em, no tengo cinturón, pero la idea es que se doble, ¿no? Y se peguen uno con el otro. No lo voy a hacer porque yo voy a asumir que ustedes lo han visto muchas veces, me parece que quizás no sea necesario. Em, bien, ahora, eh, tomando esto en consideración, ¿se les ocurre algo entre esto y la vecindad que nosotros acabamos de trabajar? Porque digamos, así, si yo acá escribo así, quizás no quede muy claro. O sea, ustedes quizás puedan pensar, bueno, la vecindad es esto que está acá en el medio, ¿no? E incluso ustedes pueden quizás pensar que esto de acá no tiene tanta vecindad con esto de acá. O sea, estas dos cosas están como un poco lejos, ¿no? Este lado y este lado están como un poco lejos. Sin embargo, acá, ¿qué sucede? Acá más bien, como estamos pegando este lado con este lado, em, justamente empiezan a ser vecinos. O sea, son tan vecinos que están pegados uno con el otro, son los más vecinos posibles. Son vecinos con una distancia infinitamente pequeña. Entonces, ahí ya hay como una especie de noción de vecindad. No acá, porque acá todavía no tenemos esto y esto, ¿no? Pero sí acá, por ejemplo. Y de hecho, cuando teníamos las dos flechas en el mismo sentido, también, ¿no? eh, tenemos la idea quizás de una vecindad donde esto sería vecino de esto. O sea, este puntico exacto que yo acá sería justamente con este que está en el otro lado.
¿no? Ahí empiezan esos dos a ser vecinos. Y eso es muy importante para la topología, porque no se trata como que em, la distancia aparente que hay acá es inexistente. ¿Se entiende? O sea, esta distancia acá no existe. Bien. Y hagamos una cuestioncita más. Ah, lo hice mal. O sea, como, perdón, Sí, pensando como una sí, sí. flechita sería el contenido manifiesto, que al darle la torsión se conectaría con el contenido latente y Bueno, ahí se sí. armaría la vecindad. Por ejemplo, Mm. sería una manera interesante de pensarlo, sí. De hecho, pudiera seguir pensando eso si quieres y capaz de ahí salga algo bastante interesante. Entonces, bueno, para ponerle quizás algunos nombres, ¿no? Entonces tenemos cilindro y banda de Moebius. Estas son las dos grupos fundamentales que acabamos de medio nombrar, ¿no? Y acá hay otra cuestión quizás interesante con respecto a la vecindad, cuando tomamos en cuenta la diferencia. Acá lo que vamos a estar pensando es la diferencia entre las flechas. Similitud y diferencia entre las flechas. En el cilindro, es decir, cuando las flechas están del mismo lado. A ver, acá, acá. ¿Cuáles son los vecinos? ¿Alguien me puede quizás decir? Según yo, A y B y D y C. Ajá, exacto, perfecto. ¿Y acá? En la banda de Möbius. Creo que sería A y C y D y B, creo. Claro, eso es No sé. quizás lo más interesante, ¿no? Que acá termina habiendo como una especie de inversión de los vecinos, ¿no? O sea, porque si bien en ambos, cilindro y banda de Möbius, en el grupo fundamental, mejor dicho, si bien en ambos grupos fundamentales nosotros em, vemos que A y D son más o menos vecinos y que B y C son más o menos vecinos, eso es evidente. La cuestión se complica un poco cuando estamos hablando de eh, ahora los sentidos, ¿no? De las flechas, porque tenemos que invertir las vecindades que hay ahí. Eso también a mí me parece quizás un poco interesante. Bueno, ¿alguna? Sí. Félix, vos sabés que eso me hizo acordar, no sé si tiene que ver porque con el seminario de la carta robada, viste que hay como ciertas posibilidades e imposibilidades que también tienen como esa relación de inversión, pero no tenía idea que estaba como metido esto ahí, o capaz que es pura coincidencia, no lo sé. ¿Tenés idea de eso? No, no ubico que esto se relacione mucho con algo de lo que hay en el seminario sobre la carta robada, pero tampoco sé muy bien de qué estás hablando. ¿Estás hablando más del parte como de esas tres páginas, dos páginas de formalizaciones, donde están los más, los menos, los alfa y eso? ¿O estás hablando más de la parte del análisis del cuento de Poe?
No, no, más de la formalización. Cuando pasa del segundo esquema al tercero, a las tablas, está como esa, ya con el repartitorio alfa, beta, gamma, delta, Ujú. están como dos fracciones en el medio que puede ir cualquiera, y en esos extremos están como en esa relación de invertidos. Pero nada, nunca leí nada Ah, sobre esto, digamos. no, yo no, o sea, te diría que quizás sí tiene que ver, sobre todo porque en realidad casi que todo tiene que ver con la topología, porque lo que estamos hablando es de figuras, de las figuras más fundamentales posibles, digámoslo así. Entonces, casi que en cualquier momento donde haya cierta disposición espacial de elementos con ciertas flechitas o flujos entre ellos, vas a poder ubicar alguna. em, Porque de hecho algo muy interesante de las superficies topológicas es que se pueden ubicar todas. O sea, se sabe cuántas hay, cuáles son, y se sabe que no hay más. Se sabe que son esas y punto. Y ya, y no puede haber más. Entonces, digamos que sí, pero no sé si mucho. Claro, claro, es más una, no sé si una coincidencia, pero no muestra nada, Sí, digamos. sí. Después si quieres me lo pasas y puedo ver si quizás hay algo más porque no estoy muy seguro a qué te estás refiriendo. Dale, Entonces puede ser dale, que sí tenga más referencia que yo simplemente no estoy logrando pensar en este momento. dale. ¿Alguna otra cuestión? Bueno, nos vemos el 22, entonces. La idea es seguir con el tema de la vecindad, si se pueden acercar al texto donde habla sobre eso y los números reales, está buenísimo. Ah, para pensar ese texto, recuerden que el Q, o sea, el conjunto Q es el conjunto de los números racionales. El conjunto R es el conjunto de los números reales. La diferencia entre ellos, digamos, solo hablándolo en los términos que nosotros hemos desarrollado acá, es que los números racionales, recuerden que son los números que se pueden expresar con una división, ¿no? Un cociente entre dos enteros. Mientras que los números reales, si bien incluyen los números racionales, además de los números racionales, también incluyen los números que nosotros hemos estado criticando mucho, que son aquellos números em, que se existen pero que no se pueden terminar de decir, digámoslo así, ¿no? O sea, 3.1, 4, 7, 8, 9, 1, 7, 2, 1, 4, eso, ¿no? Es esa cuestión que nosotros hemos estado quizás criticando. O por lo menos poniendo ahí una especie de foco que normalmente no se pone. Em, la, el texto trabaja sobre los números reales y sobre cómo se piensan los números reales y cómo se construyen los números reales a partir de ideas sobre la vecindad. Así que, nada, la idea va a ser básicamente hablar sobre eso. Em, si van teniendo quizás algunas preguntas o algunas dudas y tal, las pueden poner en la publicación de Patreon si quieren, y si no, me las pueden hacer también a mí directamente si prefieren esa manera. Muchas gracias. Chao, que estén bien.